Hola, mi nombre es Sandy Dayana Millán Suárez y hoy vengo a hablarles acerca de la ejecución del sistema de gestión en una empresa que realiza trabajos en espacios confinados. Como primer punto tenemos de la actividad tenemos las conclusiones de estadísticas de accidentalidad registradas a nivel nacional en el sector de trabajo confinado y por ende podemos decir que existe una alta accidentalidad grave y fatal en muchos de los accidentes de trabajo confinados. Estos están relacionados por la falta de monitoreo de los gases ambientales adecuada en el lugar de trabajo, por los errores en los procedimientos de entrada y salida durante la ejecución de las actividades y muchos de ellos, en mayoría, por la falta de implementación de elementos de protección personal adecuados para la actividad. También se tiene en cuenta que el personal que ejecuta esa actividad tiene poca capacitación y entrenamiento y conocimiento de lo que realiza y a lo que se encuentra expuesto durante la actividad. Nuestro segundo punto es el paso a paso para el registro y el reporte de la investigación de enfermedades laborales. Primero, tenemos la atención inmediata del evento. ¿Qué debemos hacer? Prestar los primeros auxilios a la persona accidentada y retirar al trabajador del área de una manera segura y trasladarlo a un sitio médico si así lo amerita. Segundo, debemos hacer una notificación interna. El trabajador o cualquier testigo que se encuentre en el área debe informar de inmediatamente al área de seguridad y salud en el trabajo y llenar un formato de reporte interno de la empresa como primer acto. Se debe realizar un registro ante el sistema de gestión. El empleado debe registrar el evento sucedido bajo el sistema de gestión al cual ellos están cumpliendo y clasificar el evento, sea grave, mortal o enfermedad laboral. También se debe hacer un reporte a las autoridades competentes, quienes son ARL, Administradora de Riesgos Laborales, y también ante el Ministerio de Trabajo, si corresponde. Este reporte ante la ARL se debe hacer 24 horas siguientes al evento. Se debe realizar una investigación del evento. Esta investigación debe iniciarse lo antes posible, máximo 15 días para realizarla. Esto debe incluir en la conformación de un equipo investigador, el responsable del sistema de gestión, testigos, la gente que está en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y recolectar toda la información de cómo, cuándo, por qué pasó el accidente. También se debe elaborar un informe donde se describe cuáles fueron las causas, cuáles fueron las recomendaciones que nosotros como inspectores dejamos a seguir en la empresa. Se debe hacer un seguimiento y control a ese informe, a esa investigación y se deben implementar medidas correctivas. Ese seguimiento debe estar en estado de salud del trabajador, sea por llamadas telefónicas, por visitas domiciliarias y se debe actualizar la matriz de riesgos y identificar y incluir esos riesgos nuevos que nos están generando ese accidente. Luego debemos hacer una retroalimentación y mejora. Esta retroalimentación se hace con todo el equipo de trabajo. Se les dice, se les comunica el accidente, tal como pasó, por qué pasó, cuáles fueron las medidas que se implementaron y que los trabajadores cumplan esas medidas nuevas implementadas. Como paso 3 de la actividad tenemos los mecanismos de vigilancia que deben implementar la empresa. En esto tenemos las evaluaciones médicas ocupacionales. Estas es para garantizar las condiciones de salud de los trabajadores que realizan esta actividad. Estos exámenes médicos dentro de la empresa se realizan de ingreso, periódicas y de egreso o de reubicación de puesto, pero deben estar para todos los trabajadores. También se debe realizar un perfil epidemiológico por cargo y exposición. Entonces, este perfil epidemiológico se hace al personal que está designado para realizar el lavado de tanque, cuáles son los gases a los que están expuestos, si ha tenido enfermedades pulmonales, si tiene lesiones de pronto en su cuerpo, entre otras cosas, deben quedar documentadas
bajo un formato y guardado en la empresa. Se va a hacer un monitoreo ambiental y biológico. Esto se hace en el sitio en el sitio de trabajo, que se monitorea el oxígeno, los gases tóxicos, la temperatura, los agentes biológicos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores al momento de realizar la actividad. Se debe realizar un registro y análisis del evento, hacer seguimiento a los casos reportados durante todo el tiempo que se ha realizado la actividad, no solamente el último presentado, sino los anteriores también. Se debe realizar un programa de promoción y prevención en la salud. ¿Esto cómo se hace? Campañas de salud respiratoria, hidratación, ergonomía, sensibilización sobre el autocuidado en espacios confinados, entre otras. El seguimiento a condiciones particulares de salud. ¿Cómo son estas condiciones? Los exámenes periódicos, si tiene un accidente, pues nuevamente, antes de que el trabajador ingrese nuevamente a trabajar, nuevamente le hacen ese examen de reingreso. Se debe participar en el COPAS, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en el Comité de Convivencia Laboral. Ese comité se debe realizar el COPAS una vez al mes y el de Comité de Convivencia Laboral cada 3 meses. Y se debe realizar un informe anual de las condiciones de salud de todos los trabajadores al año, anualmente, cada vez que un trabajador cumple un año de estar en la empresa, se hace nuevamente sus exámenes periódicos. Y eso a final de año se evalúa y se hacen estadísticas. Como actividad número 4 tenemos que definir las medidas de prevención y control para intervenir los peligros y los riesgos presentes durante la actividad. En este caso tenemos los peligros identificados. Condiciones de seguridad caído al mismo nivel y distinto nivel. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Un vigía, ¿cierto? Una inspección del área, un preoperacional de la actividad, el uso de elementos de protección contra caída, la delimitación del área de trabajo, entre otras. También tenemos como condiciones de seguridad el atrapamiento. La medida de prevención es un control de ingreso y salida. Se debe tener todo el tiempo el acompañamiento de un coordinador, de un vigía o inspector SST en el área. Se deben utilizar medios de comunicación, radios, linternas, bocinas, entre otras cosas. Como riesgo químico tenemos exposición a gases tóxicos. Para esto, medidas de control son las mediciones ambientales antes y durante la actividad. También tenemos en el químico la manipulación de sustancias químicas. Cuando nosotros realizamos el lavado de los tanques, se utilizan químicos para limpiar el área. Entonces, se debe hacer una socialización, ese producto químico debe estar rotulado. Los trabajadores deben tener conocimiento de la hoja de seguridad, los riesgos a los que están expuestos, qué hacer en caso de tener un contacto directo con el químico, cuáles son los primeros auxilios que se deben brindar. Otro riesgo que encontramos es el riesgo físico, poca iluminación. La idea en este caso es que los trabajadores tengan una linterna en su casco durante el área de trabajo. También como físico tenemos el ruido. Para la utilización de la limpieza del tanque se utiliza hidrolavadoras que generan ruido y como el espacio es confinado, pues los decibeles aumentan. Otro riesgo latente que tenemos es el riesgo biológico, bacterias, parásitos, hongos, todo aquello que se encuentre. Que como medio de control tenemos ropa de trabajo adecuada, antifluido, el examen médico de los trabajadores, de ingresos y periódicos. En la actividad 3 debemos definir las estrategias aplicables para tener en cuenta en la implementación de un plan de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia. Esto teniendo en cuenta las siguientes normas. La ley 1523 del 2012 me dice que debo realizar un análisis de riesgo y amenazas. Debo aplicar métodos de priorización. Es como lo hago por medio de matriz de riesgo. Identifico cuáles son las áreas vulnerables,
cómo prevengo al trabajador el accidente, entre otras cosas. El decreto 2157 del 2017 me dice que debo de implementar controles de ingeniería, monitoreo de gases, un sistema de ventilación adecuado, mantener protocolos seguros de entrada y salida y una capacitación permanente al trabajador o a los trabajadores que realizan la actividad. El decreto 1072 del 2015 me dice, como medida de control, que debo implementar siempre, siempre mi ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Debo seguir siempre durante toda mi actividad ese ciclo para el cumplimiento de cero accidentalidad. La resolución 5492 del 2024 me dice que yo debo realizar auditorías internas y revisiones periódicas. Cada un tiempo estipulado yo debo investigar cómo son mis formatos, si los debo actualizar, si los controles que estoy realizando son adecuados, si los elementos de protección que utiliza el trabajador son adecuados, me están dando el funcionamiento que quiero, si la capacitación y el trabajador está teniendo entrenamiento, si necesito adicionar algo más. Todo eso lo hago durante mis auditorías y socializar con los trabajadores si voy a realizar cambios. Y la resolución 0491 del 2020 me dice que debo establecer un comité de emergencia con roles y responsabilidades. Debo diseñar un plan específico para trabajo en espacios confinados y primeros auxilios. Debo tener capacitado a mi brigada de emergencia, la debo tener conformada y una capacitación constante, cada mes, cada 2 meses. Incluir en esto un simulacro, preferiblemente 2 al año. Esto es todo por ahora. Muchas gracias. Espero que haya sido de ayuda.